planteó el día 1 de mayo. Nosotros sacamos a la capital norteamericana una traducción del diario de Ho Chi Minh, referente a nosotros, cuando estaba en Cuba. Y en este diario Ho Chi Minh planteó el día 1 de mayo. Nosotros sacamos a la capital norteamericana el día 29. Él pone en ese diario más o menos lo siguiente, que el día que cuando él se enteró que los dominicanos habían parado y sacado de las ciudades a los norteamericanos, que lo habían derrotado, como fue en ese momento, él entendió que en la guerra de Vietnam él la ganaría. Óigame bien, el ejemplo de este pueblo al otro lado del mundo llevó una creencia a un tipo que estaba en formato americano. Nos tomó 13 años a ellos ganar la guerra. No ganaron. Nosotros fuimos un ejemplo para el mundo entero. Claro, y hoy seguimos siendo, perdóname, hoy seguimos siendo el ejemplo del antiimperialismo en América. Y Camaño es el símbolo más importante que hay de antiimperialismo en América. Claro. Yo lo descubrí cuando estuve en Venezuela, en la primera reunión de la CELAC, que tuve en Caracas, como los gobiernos progresistas de América, más del 16, hablaban de Camaño, del pueblo dominicano, anteponiendo lo que pasó aquí con lo que hoy es la OEA. Es decir, que el Camaño para América es el más importante símbolo del antiimperialismo, de oponerse a la hegemonía de los Estados Unidos en el pueblo de América. Claro, pero por eso Pablo Neruda, el más eximio poeta de América Latina y uno de los más grandes del mundo, escribió en Versailles Santo Domingo y decía a Pablo Neruda: perdonen si les digo unas locuras. En esta dulce tarde de febrero, y si se va mi corazón cantando hacia Santo Domingo, compañero, vamos a recordar lo que ha pasado allí desde que don Cristóbal Colón, el marinero, puso los pies y descubrió la isla. Ay, mejor no la hubiera descubierto, porque ha sufrido tanto desde entonces que parece que el diablo, y no Jesús, se entendió con Colón en ese aspecto. Esos conquistadores españoles que llegaron desde España, por supuesto, buscaban oro y lo buscaron tanto como si sirviese de alimento. Enarbolando a Cristo con su cruz, los garrotazos le fueron argumentos tan poderosos que los indios vivos se convirtieron en cristianos muertos. Aunque hace siglos de esa historia amarga, por amarga y por vieja se la cuento, porque las cosas no se aclaran nunca con el olvido ni con el silencio. Y hay tanta inquietud sin comentario en América Hirsuta que vivieron, que si hasta los poetas nos callamos, no aman a nosotros porque tienen miedo. Ya se sabe, en un día declaramos la independencia al sur de nuestros pueblos, una por una. América Latina se desgranó como un racimo negro de nacionalidades diminutas, con mucha fecha y con poco dinero. Andamos con orgullo y sin zapatos, y nos creemos todos caballeros. Estamos leyendo de una letrita del Blackberry, muy de notas. Entonces, cuando tuvimos pantalones largos, nos
pésimos gobiernos. Rivalizamos mucho en este asunto. Santo Domingo se sacó los premios. En esa variedad un tanto triste, tuvieron a Trujillo sempiterno, que gracias a un balazo se enfermó después de 40 años de gobierno. Podríamos decir de este Trujillo, a juzgar por las cosas que sabemos, que fue el hombre más malo de este mundo, si no estuviese Johnson, por supuesto. Se acabó quien ha sido más malvado cuando los dos están en el infierno. Cuando murió Trujillo, respiró aquella pobre patria de tormentos, y en su escalofrío de esperanza subió la luna sobre el sufrimiento. Corre por los caminos la noticia: Santo Domingo sale del infierno por fin elegir un presidente puro, a Juan Bosch, que regresó del destierro, pero no le conviene un hombre honrado, ni a los gorilas, ni a los usureros. Decretaron un golpe en Nueva York, le echaron abajo con cualquier pretexto, y lo destierran con su constitución, instalan a cualquier sepulturero en el tronco del mando y del castigo, y los verdugos vuelven a sus puestos. La democracia representativa ha sido restaurada en ese pueblo. Dijo el Mercurio en su editorial escrito en la embajada que sabemos. Y así seguiremos. A ver si déjame decirle algo sobre ese poema. Pero sobre todo el final. El final. Vamos a decir el final. No, vamos a seguir. Voy a decir algo sobre este poema. Él lo estrenó por primera vez el Pablo en el Teatro Caupolicán en Chile. Yo estaba allá. Yo fui como invitado a ese evento. Y después que él terminó el discurso, yo no sé qué felicitarlo, ya me conocía. Entonces me regaló el que había leído. Y lo firmó. Y se lo mandé a José Ayuso por correo. Después llamó a José, que le parece el poema, era totalmente nuevo. Me dijo que no sabía nada de eso. Se lo robaron en el correo, de algún lado. Entonces yo se lo dicté a José por teléfono, y así se comenzó a conocer en República Dominicana ese poema. Qué precioso. Sí, y termina así. La moraleja de este cuento amargo se la voy a decir en un momento. No se lo vayan a contar a nadie. Soy pacifista por fuera y por dentro. Ahí va. Me gusta en Nueva York el yanqui vivo y sus lindas muchachas, por supuesto, pero en Santo Domingo y en Vietnam prefiero norteamericanos muy muertos. Bueno, vamos a hacer una pausa y al retorno seguiremos en este análisis y en este debate. Ya el proyecto de Camaño, ya este casi lo hemos votado, sí, pero la guerrilla en sí, vamos a entrar en ello. Que vamos a tratar, sí. Como usted tiene ese poder que yo oiga, bueno, ok. Bueno, aquí vinimos a aclarar cosas. ¿Cómo va a ser que si usted va a las Fuerzas Armadas y le solicita un certificado de la forma como murió Camaño, dice que murió en combate? Bueno, más adelante le vamos a presentar incluso la persona que custodió a Camaño durante 6 horas antes de su asesinato, fusilamiento, para que el pueblo dominicano oiga también a José Almonte y Castro en su versión, porque de eso se trata. No queremos molestar a nadie, pero los pueblos, y esto viene en todo
todas las religiones hay tres tipos de religiones: las naturistas, las humanas y las revelacionistas. En todas usted va a encontrar que el Dios que preside esa teología particular castiga y premia. ¿Y a quién es que se castiga? Al que actúa mal, al que viola los valores, al que viola los principios, al que viola las leyes y sobre todo al que comete actos de lesa humanidad. Siendo así, es propio de los pueblos que respeten su propia existencia indagar y aclarar los hechos para establecer responsabilidades. Yo no quisiera que nadie fuera culpable, pero si hay un horrendo crimen, tienen que aparecer los responsables. Entonces, de esto se trata. Vamos a entrar ahora a analizar, Claudio, esta parte del proyecto Boca Camaño y Grilla de Camaño, ¿verdad? Pero fíjate, en la Grilla de Camaño nace en ese proyecto cuando Juan Bosch perdió las elecciones que no había habido nunca porque la elección impuesta por las tropas de ocupación, y se reunió con Camaño en Europa, que no para la juventud, que no pudo salir a hacer campaña, que tuvo que hacer unas grabacioncitas de 15 o 20 minutos, todos bien cicados. La elección de las tropas de ocupación. 42.000 marines aquí, si ellos vinieron a que él no tomara el poder, mucho menos iban a permitir que ganaron unas elecciones. Al voto de las elecciones. Entonces, cuando se reúnen en Europa, que no me encontró con él, le recriminaron fuertemente a Juan Bosch. ¿Por qué participó en las elecciones? Juan Bosch le dio una excusa y una serie de cosas sobre ese asunto. Entonces, luego Bosch le planteó a Camaño que Joaquín Balaguer iba a ser presidente y me resolvió la vida con el apoyo norteamericano, como fue con Trujillo. Era un asunto. Un gobierno que realmente dependía y defendía por los intereses de los Estados Unidos, tanto aquí como fuera de aquí. Y que había que crear un movimiento político-militar. Eso es un poco que le propone a Camaño. Eso fue un venidor en el agua, según encontró Camaño, metió en el agua, estaban ellos, porque no lo oyeran, para enfrentar ese gobierno, que va a participar el PRD completo, con Bosch como líder político y Camaño, con una élite de combatientes de la guerra, a iniciarlo como jefe militar. Y estos planes se comenzaron a ejecutar a partir del año 1967, en el segundo semestre, y consiguieron la ayuda de todo tipo de los cubanos a través de Juan Bosch, que también tenía contacto con los cubanos. Pero se entendía que de los cubanos debían ser sus aliados porque estaban combatiendo al mismo enemigo, que era el Imperio Norteamericano. Y en esto se acordó una serie de detalles, pero voy a decir lo más esencial, que era que Camaño llegaría a Cuba, llegarían unos 500, entre 300 y 500, de 300 y 500, el número menor era 300, máximo 500, para entrenarse con él allá en Cuba, para repatriarse a la misma zona donde vivimos nosotros, pero no 9, sino 300 o más, que tomarían una provincia. Pero aquí, dentro del PRD, a través de José Francisco Peña Gómez, que era el que venía a dar la directiva, se crearon dos salas militares en el PRD, una estaba en el norte y otra en el sur. Y esas dos salas militares, cuando Camaño salió hacia Cuba, que luego ya estaban llegando muchos a los militares que se iban a entrenar con él en Cuba, de los combatientes, estaban llegando a Europa, a dos de sus cuadros militares, que eran Manuel Ramón Montejarache y Héctor que aprendía que está vivo, él les entregó la documentación para hacer el viaje y el dinero que enviaban los norteamericanos, los cubanos, para esos viajes, para otras necesidades. ¿Se le entregó Peña? No, se le entregaron, un agente se le entregó a Camaño. Ok. Y Camaño se le entregó a la Chapel y Montejarache. Ok. Era una suma para mover 500 hombres para problemas de familia de ellos, operaciones, una hija y cosas de estas, y también para el PRD, y parte de dinero iba también para el PRD, que lo se quitaba Juan Bosch. Y los tipos que hacen que se roban ese dinero, se lo ponen todos, se montan los mecanismos
Claudio, yo tengo, hoy precisamente estaba yo viendo, porque como le decía, en las cartas que escribía, hacía borradores. Y ahí está la carta que le mandó a ellos, tanto al principio cuando llegó a Cuba, como la carta que le mandó a Bush diciendo de la traición de Monterrey y La Chapelle, donde en muchísimas ocasiones dice tal y como habíamos acordado, tal y como habíamos dicho, tal, es decir, ahí está, ahí tenían que viajar, una de esas personas era yo, por eso inclusive todavía puedo decirlo con una voz más alta. Pero aparte de eso, habían una serie de personas como los ranas que tenían que llevarse a Europa y de ahí ir a Cuba, y otras personas que habían en Cuba militares. Es decir, que estas dos personas no solamente traicionaron a Camaño y a la Revolución Dominicana, porque ellos eran los que iban a venir a entrenar a la gente, precisamente por haber sido los militares destacados en la guerra de abril. Estas personas después, haciéndose pasar todavía como personas fieles a Camaño, desmembraron el movimiento militar constitucionalista. Lo desmembraron hasta el día de hoy. Sacaron uno por uno, lo fueron sacando, lo fueron llevando a un lugar, a otro. Nunca le dieron una respuesta. Inclusive yo tengo una carta de Bush, que en la carta que Bush dice que no sabía nada sobre eso, que él creía que ellos lo sabían, que ellos no le habían dicho nada. Todo eso está escrito, por suerte. Está escrito de puño y letra, porque en aquel momento se escribe a mano, y está escrito de puño y letra de Camaño. Yo lo tengo porque nosotros no queremos llenar de odio al pueblo dominicano, y es duro para nosotros, esos militares constitucionalistas que en un momento fueron aplaudidos por el pueblo, pero la verdad hay que decirla. Y a estos otros compañeros, pues si Camaño hubiera llegado aquí a este pueblo, no con 9 hombres, después de un desgaste de muchísimo tiempo, que una de las culpas es de ellos, hubiera llegado aquí con militares constitucionalistas y hombres y civiles del pueblo que lucharon en abril, quizás este país estuviera hablando ahora de otra manera. Entonces eso hay que decirlo, porque eso fue importante y determinante en eso. Y eso también se quiere ocultar, porque inclusive a mí me dijeron, no, pero ellos son de los mejores. Digo, yo no sé si es mejor o peor. Yo sé que en este momento hicieron eso y ya hay que aclararlo. Y que nuestro pueblo tiene que saber la verdad de las cosas y por qué sucedieron muchas cosas. Porque por eso, ¿y por qué vino Camaño con 8 hombres? Camaño hubiese venido solo, si era necesario, pero Camaño no pensó en eso. Camaño pensó en eso y después también otras cosas que sucedieron cuando él llegó aquí, como fue en el desembarco, donde se ocultó por parte de la parte revolucionaria. Entonces, después que estos tipos, esto es un detalle que lo hago público por primera vez, estos dos personajes, algunos americanos y también en Europa, entonces los trajeron aquí, y son todos norteamericanos de inteligencia, y lo recibieron, quien lo recibió luego fue amigo mío, y le pregunté sobre estos detalles, fue un Néstor Cruz, que fue Cruz Brea, que fue de la policía, en ese momento era coronel, era abogado, o también, murió hace un par de años. Lo recibió sin pasar migración, cosa que desapareciera en la aduana, en el aeropuerto internacional de las Américas, y lo llevaron directamente a un espacio en el Ministerio de Fuerzas Armadas. José Néstor era el jefe de la Secretaría de Fuerzas Armadas. Y estuvieron hablando durante 6 días con dominicanos y con norteamericanos. Dormían y todo allá esa gente. Y de ahí informaron todo lo que sabían sobre el proyecto de Camaño. Ahí nació lo que luego se conoce, y que perteneció ahí a capitán, los cazadores de montaña. En ese proyecto, con lo que hablaron Monterrey y La Chapelle, los norteamericanos aconsejaron crear ese tipo de organismo que fue realmente que no combatió, que tuvo eficiencia combatiendo por el de montaña, porque el resto hay mucha eficiencia en la Fuerza Armada, muy bien. Pero hay algo más, que eso quiere señalarlo ahora, que todo el dominicano conozca esto. Juan Bosch también fue apretado por los norteamericanos allá en Europa y viajó a República Dominicana a sacar todo el aparato militar que él mismo
había organizado, de acuerdo con Camaño, dentro del PRD. Se fue una famosa guerra pata que el MINE sacó del PRD. Y estaba militar, que eran dos unidos, no se separaron del PRD y se llevaron a Sano, una gran parte de ellos. Hubo una reducción de ellos, pero quedaron para algunos miles. Y nos mantuvimos en contacto con ellos. Nosotros cuando vinimos aquí a la República Dominicana, veníamos a hacer contacto. No sé dónde, porque cada cosa que lo tenía que saber. Pero yo supongo dónde era después por lo que pasó. Con una parte de esa ala militar, de la cual Alfredo Casado Villar, que mismo yo llamo Alfredo, era un segundo teniente. Y para coordinar esto, entre Amaury y María Camaño y yo, que era el logístico del grupo, coordinamos un entierro. Camaño había hecho pruebas antes de llegar a Cuba, yo en el año 69, para enterrar en un sitio llamado Cienaguita, donde fue el primer choque, comida para 39 personas para 3 días. Entonces tienen una lata de leche condensada y una sardina. Cada ración diaria de un combatiente nuestro. Y cuando llegamos al punto de la Cienaguita, que llegamos el día 5, marcamos el día 2, no enteré, el día 2 en la noche, a las 8 de la noche. Y llegamos a la Cienaguita el día 5 de la mañana. Y pasamos horas buscando el entierro. Y no lo encontramos. De hecho, el entierro nunca se hizo. Después averigué que la persona que Amaury comisionó para que hiciera ese entierro mostró una pulpería en un campito cercano para mover en un mulo, eso ya. Pero nosotros compramos 2 mulos en el cercado para cargar, que no éramos 8, que era para 32, para cargar este tipo de latería. Y estamos buscando la canción los militares, hubo el primer combate, donde murieron algunos militares, murieron a la Habana y José, en 2 partes, pero no murieron a ninguna. Y luego, teníamos que buscar comida para llegar a un punto, y no sé qué punto era. Después yo me supongo el punto que era. Y nos dirigimos al pueblo de las cuevas, pueblo de las cuevas, pero cuando llegamos allá, la guardia se había llevado todo lo que había. No había nada. Se llevaban toda la comida. Por lo menos hicieron una táctica que cruzaron contra nosotros. Y visitamos 2 proyectos más que estaban abandonados. Entonces tuvimos que salir a las vías de comunicación para abastecer el alimento. Y ahí tuvimos el desastre. Porque fuimos donde estaba el enemigo, pero no teníamos nada que comer. Es decir, de la táctica que cruzaron, porque ellos andaban los que nos perseguían a nosotros, que eran todas las fuerzas armadas en aquel momento. Estaban asesorados y guiados por boinas verdes y cosas así. Terminaron aviones para evitar humo, perros. Eso lo puede explicar el capitán Perro, no sé, seguidor lo veíamos ahí también. Hubo de muchas cosas en este asunto. Vamos a pedirle a José Almonte Castro que intervenga, que hace bastante ratito ahí que está callado. Aquí usted decía, ¿cuál era su posición en ese entonces? bueno, yo quiero empezar en la José Almonte Castro, segundo teniente del ejército en aquel tiempo, en aquella ocasión del batallón de cazadores de Constanza. Pero yo quiero empezar en esta misma calle. En esta calle, en la 27 de febrero, donde estamos. Por ahí por marzo, finales de marzo de 1973, el segundo teniente, el ex segundo teniente, porque ya yo era ex segundo teniente, porque aquí, por ejemplo, si yo fuera a hacer una exposición, aquí yo pusiera, ¿sabes cuál es el título que yo pusiera mi exposición en esta mañana? Y no en la historia. Porque aquí habemos, como decía, el hilo anterior. porque eso lo quiero Y concluya, porque no en todas las ideas, porque no las puede decir nunca. Ok, vamos a decir, ¿verdad? En el 1973, yo andaba por esta calle y yo era ex segundo teniente. Correcto. Porque yo salí cancelado de la operación, o el pollo de operación que se llamó Playa Caracoles. Si yo fuera hoy a decir algo, lo que yo podría decir es el desencanto, como la desilusión de los superiores que me tocó vivir. Usted habló de corrupción. Yo podría decir a usted, ¿por qué yo salgo cancelado de la Fuerza Armada
en la operación Pentágono. Yo nunca he hablado de esto, nada más que la primera vez cuando hablé con Julito así. Siempre yo he venido aquí a exponer el hecho en sí de las últimas horas de vida del coronel. Pero hoy se están aclarando cosas. Bueno, yo quisiera decir, ¿verdad?, que yo salí cancelado. A mí me votó la Fuerza Armada. O sea, si yo salí cancelado, doña, de la operación Batalla a mí se me acusó de que yo vi a Claudia y que yo no hice nada, que yo lo dejé ir, diciendo mentiras. Entonces, en el 1973, yo amenacé la Fuerza Armada y al gobierno de turno de decir lo que después dije en el 1985. Óigame lo que estoy diciendo. En el 1973, el segundo teniente José Antonio Almonte Castro, cancelado, amenazó la Fuerza Armada de este país, que si no, o sea, que yo iba a decir públicamente lo que había pasado en la Loma. No fue en el 85, no, sino fue en el 1973. Aquí estamos hablando de una certificación. Esta certificación donde dice que déjeme verla. Ok. Esa es la versión. Aquí dice Secretaría de República Dominicana, Secretaría de Estado de las Fuerzas